a todos quienes están en sintonía de la 96.9 FM. Bienvenidos y bienvenidas a su segmento de noticias, voces y opiniones. Estamos empezando esta semana, este lunes 23 de junio de 2025, por supuesto, con toda la información que ha pasado también durante el fin de semana, lo que está pasando ya desde que empezamos este lunes. Así que bueno, muchas gracias por seguir conectados en el dial a través de la 96.9 FM y por supuesto quienes nos siguen a través de Facebook y de YouTube en @la96.9 FM. Ahí estamos también súper conectados para las personas que deseen enviar algún saludo o quizás hacer algún comentario, alguna denuncia. Por supuesto, nuestros canales están habilitados. Son las 7:38 de la mañana, 7:38 de la mañana y también estamos aquí, por supuesto, acompañados de mi querida Francia. ¿Cómo estás, Dianita? Llegamos. Un poquito despeinada, pero llegamos. Llegamos bien. ¿Qué tal ese fin de semana, Diana? Muy bien, bastante movidito, en medio de todo también trabajando por ahí adicionalmente, pero como siempre también con buena actitud. ¿Y qué tal tú? Ahí cansada, pero descansando también. O sea, sí, trabajando, pero también nos dimos unas horitas, un break de descanso total que ya hacía falta. Por supuesto, somos siempre las que más trabajamos aquí en esta radio. Para que vean. Así es. ¿Qué tal todo? ¿Cómo vamos de noticias? Sí, justamente quería comentarles que China, España e Italia son los países en los cuales el presidente Daniel Noboa Sim permanecerá en lo que significa su primer viaje oficial luego de que fue posesionado el 24 de mayo pasado como mandatario de Ecuador. El decreto ejecutivo número 40 especifica dos cosas. Una, que la gira internacional se inició ayer domingo y finalizará el jueves 3 de julio. Además, que entre el 4 y 7 de julio, Daniel Noboa permanecerá en Italia atendiendo asuntos personales. Así que ya vemos pues que el presidente de la República en este momento está en su gira internacional. Además, el viaje se da en el contexto que el gobierno del Ecuador mantiene una política exterior orientada a fortalecer la cooperación bilateral y multilateral, además de promover relaciones diplomáticas y comerciales con países estratégicos de Asia y Europa en atención a los principios de soberanía, desarrollo sostenible e integración. Asimismo, el gobierno quiere que el Consejo de Seguridad Pública del Estado, COSEPE, sea el que trabaje en la elaboración del mecanismo técnico para superar los problemas estructurales de violencia y crimen organizado, para terminar con los continuos estados de excepción decretados por el jefe de gobierno Daniel Noboa Sim. En el Palacio de Gobierno, el mandatario Daniel Noboa mantiene su inquietud respecto a dar paso a una disposición de la Corte Constitucional para conformar una comisión interinstitucional de coordinación, planificación e implementación de medidas estructurales para enfrentar al crimen organizado y sus delitos conexos a través del régimen constitucional ordinario y evitar los estados de excepción. Sobre esto, querida Francia, tú que eres experta en el tema judicial, estados de excepción en el país, ¿no? ¿Qué pasaría si, por ejemplo, se logra lo que están planteando? Que en este caso es que el gobierno quiere que el Consejo de Seguridad Pública del Estado, el COSEPE, sea el que trabaje en la elaboración de este mecanismo para que ya no existan esos continuos estados de excepción. Sí, bueno, de hecho, la semana pasada vimos varias expresiones por parte del Ministerio del Interior indicando que existían ciertos abusos en cuanto a la imposición de arrestos domiciliarios para delincuentes o personas que cometen crímenes graves, ¿no? A ver, yo no voy a decir que esto es una mentira porque sí, existen muchos autoridades judiciales que se han abusado y que aunque, para que la ciudadanía me entienda, el arresto domiciliario no es para cualquier persona, solo es para personas que califiquen al arresto domiciliario, adultos mayores, mujeres en estado de gestación o embarazadas, lactantes, y también personas con enfermedades catastróficas. Cuando estas circunstancias fenecen, ya no habría cómo poner arresto domiciliario y tendrían que haber prisión preventiva si de ser el caso, ¿no? Entonces, he visto que existe una iniciativa por parte del gobierno en el que estas medidas ya no tenían que ser la excepción, sino la regla,
¿no? Y esto fuera de un contexto de crimen organizado interno, sino como en el régimen ordinario. Pero todo tiene que pasar por el ojo de la Corte Constitucional. Así que vamos a ver la Corte Constitucional qué dice. ¿A ti te gustaría la idea de que la prisión preventiva y el arresto domiciliario sean la regla general y no la excepción, Diana? Bueno, ahí tendría yo que analizar particularmente qué pasaría en caso de que sea la regla general, ¿no? Porque probablemente sí haya casos en donde amerite de que se revise bien el caso personal. Claro, yo creería, por ejemplo, que deberían hacer una clasificación de los delitos en los que podría ser aplicable la prisión preventiva y el arresto domiciliado como regla general. Pero esto en el contexto del estado de excepción, ¿cuál es la relación? De los arrestos domiciliarios con el estado de excepción, ¿cuál sería la relación? El estado de excepción restringe ciertos derechos, limita ciertos derechos. No puede ser el tránsito, puede incluso acortar ciertos procesos. Por eso es que dicen, a base de estados de excepción no vamos a solucionar nada. Entonces lo que se pretende hacer es que ya evitar estas declaraciones de estado de excepciones para que se puedan limitar derechos y restringir ciertos derechos, no todos, en un régimen ordinario. Esa es la iniciativa, eso es lo que se busca, pero todo dependerá ahora de la Corte Constitucional y su pronunciamiento. Bueno, creo que también sería incluso un punto interesante para analizarlo más adelante. Sí, deberíamos de tocarlo también el día jueves, que está todo el panel completo. Y en otro ámbito informativo, les contamos que la Fiscalía pidió prisión preventiva para el alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, en el marco del caso AAA. La institución alegó un incumplimiento de la medida cautelar dictada contra Álvarez, referida al uso del grillete electrónico. El pasado 21 de junio, la Fiscalía pidió llamar a juicio al alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, y otras 15 personas naturales y 6 jurídicas por su presunta participación en la trama de comercialización ilegal de combustible del caso AAA. De acuerdo con las pericias presentadas, la Fiscalía alegó un perjuicio de 61 millones de dólares correspondientes a galones de diésel y gasolina. En las pruebas presentadas en la audiencia se reveló que la capacidad de almacenamiento de las estaciones de servicio a las empresas comercializadoras, es decir, no existiría el espacio físico necesario para almacenar la totalidad del combustible comprado. Asimismo, se habrían hecho transacciones no autorizadas, ya que las distribuidoras del segmento automotriz no podían adquirir combustible destinado al segmento industrial o naviero, como ocurrió en varios casos. Esta irregularidad sería responsabilidad directa de los representantes legales de las compañías. A esto también vale la pena mencionar que el alcalde Aquiles Álvarez se pronunció y señaló que esto se trataba de una persecución política. No, de verdad, creo que en mis pocos años de experiencia en ámbito político, nunca he visto que un alcalde esté ya procesado y peor aún con un llamamiento de prisión preventiva dentro de un proceso penal y una imputación tan grave como el tráfico de combustible. Yo creo que esto es una novedad para muchos, incluso hasta para toda nuestra generación. Nunca he visto un caso así. La verdad es que esperemos que la justicia haga lo suyo y que existe una colaboración. No puede ser que exista esta pugna entre el presidente y un alcalde de una de las ciudades más importantes del Ecuador. Bueno, la verdad es que no me gusta a mí opinar sobre un expediente al que no he tenido acceso, pero hay que ver en qué va a devenir este proceso penal. Así es, son las 7 horas con 46 minutos, 7 horas con 46 minutos, y también tenemos una noticia de índole económica que tiene que ver con el precio del petróleo. Así es, el petróleo subió en un 8% y hasta en un 13% después de los ataques aéreos de Israel contra el programa nuclear de Irán. Desde el 13 de junio han escalado en momentos hasta $78. Ahora, tras el ataque de Estados Unidos a 3 instalaciones nucleares y la postura de Irán de responder, el panorama en los mercados es de alta tensión. Esto implica que el costo del petróleo podría superar los $100 en medio de ataques en Medio Oriente. Cabe destacar que por Estrecho de Hormuz de Irán pasa una quinta parte de la producción mundial de petróleo. Wow, o sea, igual es agradable la noticia, creo que nos favorece, pero qué terrible que sea consecuencia de una guerra que está también atravesando el mundo. Dicen muchos que podría ser incluso la tercera guerra mundial. Entonces, aunque nos favorezca, igual siento mucha pena
y la verdad es que me solidarizo con todas las personas quienes están sufriendo. Yo tengo familiares en Israel y me dicen que es una situación súper terrible, que hay llamados de emergencia cada 15 minutos. ¿Y ellos qué piensan hacer? ¿Piensan evacuar? O sea, los mandan literalmente a unos búnkers así de protección y se quedan ahí unos 20 minutos y luego salen. O sea, no es vida, básicamente. Porque y las alarmas son hasta la madrugada. Imagino que igual, aún así quieran irse, al menos por la vía aérea, debe ser sumamente complicado. No, imposible. O llegar a las fronteras también debe ser riesgoso. Imposible salir de Israel en estas circunstancias, imposible. O sea, hemos dicho como que tienes que venir acá, pero imposible. No se sabe en qué momento hay un misil. El aeropuerto es un punto fuerte y es un punto también en blanco en medio de una crisis bélica. Entonces sí, es totalmente terrible lo que está pasando. Bueno, con estas noticias continuamos en el tema de Crónica Roja, y es que tras el perfilamiento de un contenedor, la policía detectó 4.8 millones de toneladas de cocaína en un cargamento de banano que iba a España. En el marco de la operación Ares 28, se logró la incautación de la droga en la zona portuaria de Guayaquil. En el marco en lo internacional, un informe del Miami Strategic Intelligence de los Estados Unidos revela la situación de las Fuerzas Armadas Bolivarianas de Venezuela, cuerpo que en los últimos 20 años se ha politizado, según denunciaron expertos militares. El informe, citado por el sitio de Zona Militar, señala que un 60% de los sistemas de vigilancia para proteger al país se encuentran fuera de servicio. Sin embargo, esa tesis contrasta con las afirmaciones de jerarcas castrenses venezolanos que muestran que a esta fuerza con un cuerpo monolítico y bien dotado. Así es, Jesús Daniel Romero, exoficial de inteligencia de Estados Unidos y cofundador de Miami Strategic Intelligence Institute, indica, por ejemplo, que los sistemas aéreos de la Fuerza Armada de Venezuela han entrado en obsolencia. Los F-16 no vuelan, y cuando lo hacen es con piezas improvisadas traídas desde Irán, pero Irán está en guerra con Israel y no seguirán ayudando, señala Romero. 7 horas con 49 minutos. Además, les comentamos que las Fuerzas Armadas han reforzado la frontera norte. El personal de las Fuerzas Armadas del Ecuador ha intensificado su presencia en las provincias fronterizas del país. Esto dentro de un plan estratégico que buscaría reforzar la seguridad de esta zona para evitar la presencia e ingresos de grupos armados irregulares al territorio ecuatoriano. En mayo pasado, una patrulla militar fue emboscada en Alto Punino, ubicada en la provincia de Orellana, durante una operación contra la minería ilegal. En ese operativo, 11 soldados fueron masacrados. El Ministerio de Defensa incrementó la presencia militar en un 30%. Ahora hay más personal operativo y de inteligencia. Además, ahora en las provincias Orellana y Sucumbíos hay 2 unidades, es decir, la GK9 y GO9. Adicional, 9 equipos de combate. A esto se suman 2 helicópteros Fennec artillados, 2 helicópteros H-145 artillados y 2 cámaras FLIR, tanto para ataque como para levantar información de las áreas. Un helicóptero Super Puma, una para operaciones aerotransportadas y de asalto aéreo, un helicóptero H-225 para apoyar en operaciones aerotransportadas y asalto aéreo, y un avión Dash 8 con cámara LIDAR de Estados Unidos. Este ayudará a levantar información del área de empleo según necesidades de las unidades de operaciones. También ingresaron 2 aviones Super Tucano para operaciones de reconocimiento y apoyo aéreo aproximado. 5 vehículos tácticos David reforzaron las unidades de inteligencia con personal y equipos para levantamiento de información. Asimismo, han detenido 19 personas y han decomisado varios materiales entre el 10 de mayo y el 9 de junio, según información del ministerio. Con esto se espera volver a que ocurran eventos como la emboscada en Alto Punino, ocurrido en mayo pasado, y sabemos que las Fuerzas Armadas cuentan ya no solamente con el equipo táctico, sino también con las unidades necesarias para que puedan resguardar y seguir haciendo su trabajo en la frontera norte. Así también, otra noticia, Durán captura alias Yevito vinculado a 10 asesinatos.
En una operación ejecutada por unidades investigativas y preventivas de la Policía Nacional fue aprehendido Jeremy Alberto, conocido como alias Yevito, presunto miembro del grupo delictivo organizado Latin Kings y señalado como responsable de al menos 10 muertes violentas registradas en el distrito Durán durante la noche del sábado 21 de junio, cuando agentes policiales detectaron a 2 individuos en actitud sospechosa a bordo de una motocicleta. Durante la inspección del vehículo se halló una pistola oculta en el asiento y uno de los detenidos fue identificado como alias Yevito. Bueno, bien por la seguridad ecuatoriana y mucho más Durán, que ha sido uno de los puntos claves que más ha sufrido esta enorme crisis de violencia. Por otra parte, en temas políticos y de actualidad, les contamos que el informe para el segundo debate de la Ley de Integridad Pública catalogada como económica urgente ya quedó listo. Así es, ayer la Comisión de Desarrollo Económico presidida por el oficialista ADN aprobó el documento con 8 votos. El correísmo, por otra parte, se abstuvo. La Ley de Integridad Pública es la segunda iniciativa económica urgente que se tramita en la Asamblea durante el actual periodo legislativo. Fue enviada por el presidente Daniel Noboa, quien centró su objetivo en la contratación pública. Sin embargo, como ocurrió con la Ley de Solidaridad Nacional, el oficialismo en esa mesa legislativa incluyó reformas a otros cuerpos legales, entre ellos el Código Orgánico Integral Penal y el Código de la Niñez. El eje del debate ha sido la inclusión de la posibilidad de juzgar a los adolescentes infractores como adultos en casos de delitos graves. Ese tema se ratificó en el informe para el segundo debate, pese a las críticas por la falta de conexión y unidad de materia con compras públicas. En la sesión de la Comisión de Desarrollo, el encargado de defender ese artículo fue el excorreísta y ahora independiente Sergio Peña. ¿Estamos hablando de menores que roban un celular o estamos hablando de delincuentes menores de edad? Gente que es capaz de atentar en contra de la vida de nuestras familias. Por eso hay que tener mano dura, manifestó Peña. La Ley de Integridad Pública propone que los menores cumplan su pena en centros de menores mientras alcanzan la mayoría de edad. Posteriormente serían trasladados a un centro de reclusión para adultos. En otro ámbito fuera del tema de contratación pública, el proyecto de ley también contempla medidas para que los extranjeros que cometan delitos enfrenten mayores restricciones para regresar al país. Así lo explicó el mismo Peña. Otro tema relacionado con el régimen penal que se mantiene es la ampliación del delito de prevaricato para los fiscales. Ay, me parece perfecto. Además, se incorporó una modificación: quienes sean sentenciados por ese delito no podrán ejercer su carrera por un periodo equivalente al doble del tiempo de su condena. Me parece perfecto. Bueno, entiendo que existe tal vez un cuestionamiento por la unidad de materia, que lo hemos discutido en este panel en varios programas, pero, por ejemplo, si era necesario un delito como el prevaricato de fiscales, quienes llevan a cargo muchas veces investigaciones y que se ha visto que en ocasiones existen investigaciones deficientes y mal aplicables en derecho, ¿no? Entonces, sí, me parece que esto es un acierto. Ahora, ¿qué te parece, Dianita, tipificar el delito del camisetazo? ¿No te parece igual de alguna forma que el señor Sergio Peña está traicionando a la voluntad popular que confió en él en virtud de alguna ideología que él profesaba en aquella época? ¿O crees que no es tan necesario? No sé si hasta cierto punto sea correcto decir que una persona tiene que mantenerse en una ideología de por vida. Creo que cada persona tiene su libre albedrío, no de manera personal, y podría cambiar de opinión. Bajo ese contexto creo que sí estaría permitido, pero ahora si hay un interés por detrás, claro, que obviamente solamente buscaba tener un poco de presencia, visibilidad para llegar a ese lugar y de ahí obviamente hacer en este caso algo que solamente le conviene a él, la materia personal, o a ella, que sea el caso, sí sería como algo reprochable. Sí. O sea, igual me gustan las iniciativas que se han hecho, no creo que sea la forma adecuada. Sin embargo, sí siento que también debería haber un límite en cuanto a este cambio repentino, ¿no? Bueno, si el oficialismo tiene más poder, entonces me voy por la camiseta, o me cambio de color de camiseta.
sí siento que debería haber reformas respecto a eso, no tal vez del índole penal, pero sí unas sanciones más severas para que las personas puedan respetar el voto popular y la confianza. Sobre eso, algo parecido, la Unión Popular también hizo unos cuestionamientos a las reformas electorales. Me parece muy bien. Las reformas electorales que aprobó el Pleno de la Asamblea Nacional el viernes 20 de junio están en la mira del Partido Unidad Popular. La Comisión Política Provincial está reunida analizando sus próximos movimientos. Para Alonso López, director de la provincia de la tienda política, de acuerdo al que hayan llegado los movimientos Revolución Ciudadana y Acción Democrática Nacional para aprobar las reformas a la Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas de la República del Ecuador, más conocida como el Código de la Democracia, sirven para la impunidad, así como para repartirse las funciones del Estado, los organismos de control, de justicia y de fiscalización, dice. A juicio de López, el método de Hunt consolida el bipartidismo en la Asamblea Nacional y generaría a que haya un estado de control social y de propaganda. Eso está mal en cualquier momento del ejercicio del gobierno y del Estado, sea este amarillo, verde o ahora morado. Es por eso por lo que el lunes 23 de junio anunciarán en Guayaquil los mecanismos y acciones que tomarán en rechazo de las reformas aprobadas al Código de la Democracia. Si se consolida este acuerdo entre ambas agrupaciones, opina López, significaría que se encubrirán los hechos ilegales de antes, de ahora y de mañana. A su criterio, los votantes se van a desengañar porque quienes pensaron que votando por Daniel Noboa iban a lograr que los hechos ocurridos en el correísmo sean juzgados, ya sabe que todo fue un engaño. Esto ha sido el pronunciamiento del Partido de Unidad Popular debido a ciertas reformas que se están hablando dentro de la Asamblea Nacional sobre el método en el que se van a elegir ciertos asambleístas. Claro, en síntesis, lo que se propone es buscar crear un espacio para que la ciudadanía conozca el motivo por el método de Hunt que fue eliminado antes. En este caso, la Unidad Popular, el Partido Unidad Popular, espera conversar sobre esto con otras organizaciones que no estén involucradas en actos que hayan significado una vergüenza para el ejercicio de la política, según señalaron ellos. El objetivo es crear una coordinación para enfrentar en conjunto las reformas inconstitucionales. Son las 8 horas en punto en Voces y Opiniones y es momento de hacer un corte. Al volver tenemos más información y entrevistas. Ahora, en la 96.9 te damos buenas recomendaciones. Ya regresamos con más. Después de un accidente de tránsito, cada minuto es crucial para las víctimas. Por eso, usa tu celular para solicitar ayuda. Siempre cede el paso a los bomberos. Si existe una herida externa, ejerce presión para evitar la hemorragia. En caso de lesiones graves, espera la asistencia de paramédicos o personal de rescate. Cuida tu vida, conduce con precaución y actúa a tiempo. La prevención es la clave. Este es un mensaje del Benemérito Cuerpo de Bomberos de Guayaquil. Lo que necesitaban tus tardes lo vas a tener con Jonathan y Carito. Entretenimiento y diversión solo en Conexión 96. De lunes a viernes, 15:30. Activa tus tardes con Conexión 96 por la 96.9. En entretenimiento, la radio que te mueve. Elegancia que se nota, distinción que se siente. Cavalieri viste al verdadero caballero. ¿Deseas vestirte con distinción y marcar una diferencia en la forma en que te presentes ante los demás? Entonces debes ir a Cavalieri, el mejor lugar para vestir, acorde a la ocasión con elegancia y distinción. Visítanos en nuestros locales ubicados en San Borondón Plaza y en la Ciudadela Kennedy, Avenida Miguel H. Alcíbar. Trajes, corbatas, accesorios y una amplia variedad de texturas esperan por ti. Déjate asesorar simplemente por los mejores. Cavalieri, donde nace el arte de vestir bien. Oigan, vecinos, siempre trabajemos
unirnos en equipo. Así seguramente veríamos nuestros barrios más limpios. Y yo la veo y ya sé cómo actuar. Horario y frecuencia siempre hay que respetar. Guayaquil, ciudad de todos, siempre vamos a cuidar. Sí, sí, La ciudadanía, el municipio y Urbaceo. Juntos por Guayaquil, ciudad de todos. Los mejores están con los mejores. En la 96.9 te recomendamos lo mejor. Ya puedes llevarnos contigo a todas partes. Visita www.la969.com y vive la experiencia dinámica, interactiva y totalmente en vivo de la 96.9 FM. Escucha tu programación favorita. Entérate de lo último en noticias. Participa en concursos y accede a contenido exclusivo. Todo desde un solo lugar. www.la969.com. Conéctate, explora y siente la radio como nunca antes. La 96.9 FM. Tu frecuencia, tu estilo. La información con un contexto inigualable y diferente. Voces y opiniones de nuestro entrevistado del día. Voces y opiniones. El segmento de entrevistas y análisis de Noticias 96. Amigos, son las 8 horas con 4 minutos, 8 horas con 4 minutos y ya estamos de regreso en Voces y Opiniones. Gracias a quienes siguen también en sintonía, no solo del dial, sino de Facebook y de YouTube. Ahí estamos como @la 96.9 FM. Y también es momento de contarles lo que está pasando en cuanto al conflicto de Irán-Israel. Llega al día 11 con nuevos ataques a la planta de Fordo, la joya del programa nuclear iraní. La tensión aumenta por el conflicto entre Israel e Irán, luego de que Estados Unidos se sumara a la ofensiva atacando las instalaciones nucleares iraníes. Este lunes 23 de junio, día 11 de la escalada de las hostilidades entre ambos países, se reportan nuevos ataques de las dos partes. Irán prometió represalias por los bombardeos estadounidenses que, según el presidente Donald Trump, causaron daños monumentales a las instalaciones nucleares de la República Islámica. En respuesta, Teherán podría atacar las bases estadounidenses en Oriente Medio o cerrar el estrecho de Hormuz, por donde transita una quinta parte de la producción de petróleo, estiman los analistas. Por otra parte, también a primeras horas de la mañana, Ecuador se registró otro ataque a la planta de uranio en Fordo, Irán. Así es, las autoridades iraníes informaron de un nuevo ataque contra la planta subterránea de enriquecimiento de uranio de Fordo, en el centro del país, que ya fue atacada por Estados Unidos durante el fin de semana. La sede provincial de gestión de crisis de QOM indicó en la red social Telegram que hace unos instantes el enemigo agresor volvió a atacar el recinto nuclear de Fordo. Israel ataca aeropuertos y aeronaves. Por su parte, el ejército israelí atacó 6 aeropuertos y varias aeronaves en diferentes puntos de Irán, según un comunicado castrense difundió este lunes. Los ataques tuvieron como objetivo pistas de aterrizajes, hangares subterráneos, un avión de reabastecimiento y aviones F-14, F-5 y H-1 del régimen iraní, aseguró el ejército. Israel comenzó a bombardear Irán en la madrugada del viernes pasado, señalando los avances en el programa nuclear de la réplica islámica y la amenaza que supone para el país su manufactura de misiles balísticos. Qué terrible, Dios mío. No pensé nunca vivir una guerra a estas alturas, 2025. Imagínate, y van 11 días de la escalada de violencia y esto sigue en aumento. Sí, qué terrible, de verdad. Esperemos que pare. O sea, entiendo que el conflicto bélico no es de hace un par de años, sino que ya lleva décadas. Sin embargo, yo creo que nada justifica un conflicto de ese nivel, donde sufren muchas personas inocentes.
8 horas con 7 minutos y volvemos al tema nacional. Y es que en Ecuador preocupa la ley de efecto inhibitorio de agentes encubiertos y accesos a comunicaciones privadas. Una nueva ley en el país, respaldada por el presidente Daniel Noboa, despertó la preocupación entre expertos por posibles violaciones a la privacidad de las personas y abusos de las fuerzas de seguridad, mientras el gobierno descarta riesgos a las libertades y la defiende para apuntalar su lucha contra el crimen organizado. A inicios de mes, la mayoría legislativa en la Asamblea dio luz verde a la aprobación de 2 leyes con el fin de contener el avance del crimen organizado que golpea al país. Se trata de la Ley de Inteligencia y la Ley de Solidaridad Nacional, ya publicadas en registro oficial, por lo que entraron en vigencia. Pero entre los puntos claves de la Ley de Inteligencia está la posibilidad de acceder a las comunicaciones privadas sin necesidad de una orden judicial. Otro cambio está relacionado con la identidad de los agentes que operarán de forma encubierta para fines de inteligencia y contrainteligencia, quienes no tendrán responsabilidad judicial al obtener una identidad ficticia proporcionada por el Estado. Si con motivo del cumplimiento de la operación se iniciare una acción penal, los especialistas de inteligencia empleados para la obtención de información estarán exentos de responsabilidad por el ocultamiento de su identidad, precisa la ley. Ante esto, la Sociedad Interamericana de Prensa, SIP, expresó su preocupación por la aprobación de esta ley, pues considera que podría convertirse en un instrumento de control de la actividad periodística y de las libertades de expresión y de prensa en el país. También se habla del efecto inhibitorio por la ley de expresión según la Organización de Derechos Humanos. Así es, por otra parte, las operadoras de servicios de telecomunicaciones, según la nueva ley, estarán obligadas a proporcionar al Sistema Nacional de Inteligencia información histórica y en tiempo real de comunicaciones y conexiones de usuarios, de telefonías, datos técnicos y cualquier otro detalle que permita su identificación y localización. Aunque la ley indica que el uso de esto deberá ser proporcional y no arbitrario, la organización no gubernamental del Human Rights Watch advirtió este miércoles que la normativa está abriendo la puerta al uso injustificado de la fuerza letal, debilita la rendición de cuentas por abusos de las fuerzas de seguridad y socava las salvaguardias para la recopilación de información de inteligencia. Contiene disposiciones peligrosas que parecen contravenir las protecciones constitucionales relativas al derecho de la protección de datos personales, las cuales requieren una autorización del titular y un mandato legal para su recopilación, enfatizó Human Rights Watch. Esta ley también da vía libre que al Servicio Nacional de Inteligencia solicite directamente la apertura, interceptación, retención y examinación de documentos o comunicaciones sin pasar primero por una autorización de la Corte Nacional de Justicia. Exige además a las instituciones públicas y otros organismos de la obligación de suministrar cualquier tipo de información requerida por los agentes de inteligencia. ¡Qué terrible! Diana, tú que estás en el tema periodístico y comunicaciones, ¿qué tan peligroso puede ser esto para ejercer una comunicación libre? Por ejemplo, supongo que cada periodista tiene sus formas de recopilar información, sus fuentes, tiene temas de secreto profesional. ¿Crees que eso de alguna manera socavaría estas fuentes, este derecho constitucional al secreto? Creo que eso va más bien una pregunta para un abogado, porque entiendo que se debe interpretar la ley, o mejor dicho, se interpreta la ley de acuerdo a la conveniencia. Claro. Creo que bien no pueden, digamos, que meter mano en esa parte, pero si quisieran hacerlo, pues parece que sí hay unas líneas abiertas, porque lo que se teme en general es que se convierta en un instrumento de control de la actividad periodística. Es un temor, no es algo que esté pasando, pero justamente lo analizaremos en breve con uno de los especialistas en materia aquí en Voces y Opiniones, que estará conectado en unos minutos. Pero sí es importante, igual que la ciudadanía pueda entender, pues, que el fin de esta ley, pues, en definitiva, es la lucha contra el crimen organizado. Sin embargo, pues, también hay otros temores, como los que acabamos de mencionar, que se ha pronunciado
la Sociedad Interamericana de Prensa. Así es, para eso tenemos al abogado Andrés Reyes, quien se encuentra conectado. Le agradecemos por su colaboración a este programa y nos va a hablar sobre esta ley de inteligencia y los riesgos a la libertad de prensa. ¿Cómo está, abogado Andrés Reyes? Muy buenos días, gracias por estar aquí conectado. ¿Cómo están? Buenos días, Diana, Francia. Efectivamente, esta ley es bastante importante por cuanto afecta bastante la calidad del periodismo investigativo sobre todo, pero en primer lugar tenemos que observar cómo está estructurada esta ley. Esta ley está estructurada en 58 artículos, realizada en 8 bloques o títulos principales, en los cuales el primero establece la definición, principios y a quién se aplica la ley. Aquí se explican conceptos claves como la inteligencia, contrainteligencia, amenazas, riesgos y principios que deben regir su aplicación. En segundo lugar, organiza el Sistema Nacional de Inteligencia con otros subsistemas que ya son conocidos por todo el público, que son Fuerzas Armadas, Policía Nacional, Análisis Financiero, Tributario, Aduanero, Penitenciario y otros que el presidente decide incluir. Tercero, organiza el Sistema Nacional de Inteligencia con todos sus subsistemas y que regulan la entidad central o rectora, que es como un nuevo Ministerio de Inteligencia. Este organismo coordina con todos los subsistemas, maneja fondos especiales que no están sujetos a control público e incluso puede firmar acuerdos con agencias extranjeras. En cuarto lugar, trata sobre el personal que trabajará allí, lo que afirmó Diana y Francia, en cuanto a que las funciones, requisitos, evaluaciones, ellos tendrán una protección especial bajo esta ley. El título quinto detalla cómo se deben hacer las actividades de operaciones de inteligencia y contrainteligencia, cómo se accede a la información de los ciudadanos y cómo se pueden intervenir comunicaciones o bases de datos, incluso sin orden judicial, que eso es lo más importante de esta ley. En el capítulo sexto regula la clasificación de la información, definiendo qué es información reservada, secreta, secretísima, y por cuánto tiempo se puede mantener oculta. En el séptimo nos establece los mecanismos para requerir información, incluyendo las operadoras telefónicas, entidades públicas, bases de datos y comunicación privada, sin necesidad de autorización previa. En resumen, no es solo una ley técnica, es una ley que cambia profundamente en el Estado, en que el Estado puede vigilar, clasificar información y actuar sin control ciudadano ni judicial efectivo. Asimismo, respecto a la pregunta que me han hecho respecto a la prensa, esta ley, aunque busca fortalecer la seguridad del Estado, plantea muchas preocupaciones respecto a la libertad de prensa. En primer lugar, amplía en forma considerable las facultades de clasificación de la información, con niveles como reservado, secreto y secretísimo, lo cual puede usarse para restringir el acceso de datos de interés público, inclusive sobre posibles actos de corrupción. Además, establece que la información de inteligencia no puede ser usada en procesos judiciales ni administrativos, lo que impide que las investigaciones periodísticas, infiltraciones, investigaciones fehacientes o documentales tengan un efecto legal. Esto puede desmotivar a las fuentes confidenciales de los periodistas a unirse a ellos para sacar a la luz esta información. También preocupa la posibilidad de que se acceda sin orden judicial a las bases de datos de telecomunicaciones y documentos, lo cual abre la puerta a una vigilancia sobre el periodista y sobre su fuente. Eso quiere decir que en tiempo real, mientras el periodista está realizando su trabajo de investigación, pueden buscar dar con la fuente en tiempo real del periodista y buscar su silencio. Asimismo, las sanciones por divulgar información clasificada no contemplan una excepción clara para el ejercicio periodístico. Por tanto, la ausencia de garantías específicas haría que un periodista que publique datos que, entre paréntesis, podrían estar clasificados, podrían ser criminalizados. Más que todo en el sentido de que la ley no aclara qué será visto como amenaza, qué será como clasificado. ¿Cómo un periodista va a poder saber qué se encuentra catalogado como una amenaza y qué no? Ya que toda esta información va a ser clasificada. Esto tendría que ser visto en el reglamento a esta ley orgánica de inteligencia.
Abogado Andrés, muchas gracias por ponernos en contexto más profundo acerca de la ley de inteligencia y a propósito de los riesgos a la libertad de prensa. Usted mencionaba pues algunos peligros que evidentemente se pueden sortear más adelante, pero también, por ejemplo, en la Constitución se habla de la libertad de expresión. ¿Se podría de una u otra manera, en materia legal, jugar un poco con este tema, la libertad de expresión y libertad de prensa, a pesar de que haya una ley que pueda vetar por una u otra forma justamente el ejercicio periodístico? Así es, Diana. Respecto a una cuestión de constitucionalidad, sí se debería, a mi criterio, realizar un control abstracto de esta ley, ya que efectivamente en su contenido sí transgrede o se va directamente contra ciertas libertades periodísticas e inclusive de cada uno de los ciudadanos, ya que en tiempo real pueden acceder a tu información, telecomunicaciones, mensajería de texto, de cualquier operadora telefónica, invalidando e intimando en el derecho de las personas a su libertad de expresión. Asimismo, en el marco amplio y discrecional, genera un riesgo evidente para la vigilancia estatal no controlada. En particular, puede afectar gravemente el trabajo de los periodistas y los medios de comunicación. Recordemos que las fuentes periodísticas no solo es un derecho del periodista, sino una garantía para que la sociedad pueda acceder a la información sensible, especialmente en contextos donde puede existir corrupción o abuso de poder o violaciones de derechos humanos. Un ejemplo muy simple que podemos plantear es que imaginemos que un periodista está investigando corrupción en altos niveles del Estado. Con esta ley, la entidad de inteligencia podría pedir a un operador de celular los registros de llamadas, ubicación del periodista, sin una orden judicial. Y este registro deberá ser dado a esta entidad en el máximo término de 2 días. Entonces, podrían identificar a quiénes son las fuentes, ponerlas en riesgo, y esto se convertiría en una persecución disfrazada de seguridad. Muchas gracias, abogado Andrés Reyes. Muy clara la respuesta, y también bajo ese orden de ideas, la Constitución también protege el derecho al secreto profesional. ¿Cree usted que este derecho constitucional podría verse afectado por esta nueva ley de inteligencia? Efectivamente, Francia, no solamente en cuanto al periodismo, también en cuanto a la profesión íntima de los abogados, por cuanto por catalogarse que uno estaría defendiendo, o en el caso de los periodistas estaría entrevistando o buscando información respecto a una fuente bastante confiable, en cuanto a una persona que se encuentra investigada y que ha sido señalada como una amenaza por parte de esta institución, acarrearía que se investiguen no solamente a la persona que es descrita como amenaza, sino también a las personas que lo rodean, es decir, al abogado, al periodista, a los familiares. Se levantaría el sigilo y la protección constitucional a su reserva solamente por catalogarlo como amenaza. También no se entiende, y debería hacerse en el reglamento, cómo se va a impedir que se proteja, cómo se va a implementar la protección de ese sigilo de los familiares, de los profesionales que asisten a estas personas, asimismo del periodista, porque al mismo tiempo que el periodista realiza su investigación, se pone en riesgo a sí mismo. Así es, y yo también incluiría en ese catálogo de profesionales a los psiquiatras y psicólogos, que ellos tienen sí una reserva de información en cuanto a los pacientes que están atendiendo. Sin embargo, con esta ley de inteligencia, este secreto profesional se ve afectado en 100% de los casos. Y también se hace un juramento en el momento en que llegan a ser ya profesionales sobre el tema del sigilo, y obviamente guardar lo que tiene que ver con temas de salud mental, con temas de incluso salud física, privacidad. Y de privacidad, exacto. Y sí, evidentemente no sé en qué podría ser útil esta información tan delicada a estos agentes o autoridades de esta nueva comisión. Entendemos que el objetivo de la ley específicamente es atacar a la economía criminal, en este caso también a los grupos de delincuencia organizada,
pero entendemos que hay ciertos límites que son muy frágiles poder pasarlos, ¿no? En general, ¿qué es lo que la ciudadanía, nuestros oyentes, deben tener en consideración respecto al cuidado, ¿no?, que se deba tener con esta ley de inteligencia que actualmente ya está en vigencia en el país? El cuidado que debe tener la ciudadanía y los profesionales, en este caso tanto periodistas como profesionales de cualquier índole, médicos inclusive, sería mantener clasificada su información, siendo que puede ser requerida ahora por esta institución. Asimismo, guardar cierto control en sus mensajes de texto, en sus mensajes de datos, siendo que también puede ser requerida incluso hasta su ubicación. Entonces, hay que tener un sumo cuidado en cuanto a los ciudadanos de a pie, de bien, que pueden estar en el lugar y momento equivocado y ser incluidos dentro de esta connotación por una ley que permite el acceso a su información irrestringida, solamente con la base fundamental de que se siente una amenaza con el Estado. Tanto así podemos decirlo, Franz y Diana, que fíjese usted una ironía, que es que con esta ley, esta misma entrevista, por el solo hecho de cuestionar una política de seguridad del Estado, podría ser clasificada como una amenaza o riesgo. Y ustedes como periodistas y yo como entrevistado podríamos estar ya en una base de datos y nuestras comunicaciones siendo observadas, todo sin una orden judicial y en nombre de la seguridad. Y esto no es ficción, esto es exactamente el tipo de escenario que esta ley habilita. Así que hay que tener cierta responsabilidad al momento de hacer el reglamento a esta ley orgánica de inteligencia a fin de no vulnerar los derechos constitucionales de cada uno de los ciudadanos y los profesionales también. Y respecto a esto último mencionado, abogado, ¿cree usted que se podría activar algún mecanismo ante la Corte Constitucional para poder tirar abajo esta nueva ley de inteligencia? Efectivamente se puede hacer un control abstracto en cuanto a la constitucionalidad de esta ley, pero más que un control abstracto que se podría llevar a cabo, es verdad que no todo es malo en la ley. El fin de la ley es garantizar la seguridad. Por ejemplo, en el sistema financiero de la UAFE, está muy bien que se haga ese tipo de control. Asimismo, en las partes aduaneras, está muy bien. Solo que el legislador, el proyecto que se realizó es muy esquivo y muy ambiguo, muy generalizado. Este tipo de proyectos de ley que son muy incisivos en las garantías constitucionales y los derechos de cada uno de los ciudadanos, tiene que ser más estudiado y realizar más mesas de trabajo, no solamente en la asamblea, sino también con la ciudadanía y los sistemas de control de participación social. Hemos hablado un poco acerca de los riesgos de esta ley, pero también mencionaba, por ejemplo, el caso de la UAFE, que estaría, digamos que, yendo en concordancia con lo que se necesita ahora en el país. ¿Qué otros puntos sí son destacables de la ley de inteligencia, abogado? Asimismo, por ejemplo, en la parte del sistema con la Policía Nacional, por ejemplo, el acceso inmediato que va a tener la Policía Nacional va a ser importante para la resolución de ciertos casos, ¿no? Para este tipo de temas de GDOs, de delincuencia organizada, sí es sumamente importante esta ley, pero a su vez genera también un conflicto. Por ejemplo, si existe en materia que vivimos actualmente todos los días, que existe una masacre en la penitenciaría, el Estado podría decir, ¿sabes qué? Esta información está envuelta en clasificada como secreto alto, y tanto los periodistas como la ciudadanía no podrían enterarse ni sacar a relucir estas cuestiones, porque podrían ser penados por la ley. Y en cuanto a algunos beneficios que definitivamente también trae la ley, ¿cuáles serían? Uno de los beneficios más importantes es el acceso inmediato a la información que requiere la Policía Nacional y las otras autoridades públicas, por cuanto se podría efectivizar la ejecución en el marco de llegar a criminales o a testaferros o a cualquier persona que ayude a estos GDOs. En ese punto es muy importante, esa es la parte buena de la ley.
¿Cómo podría usted, bajo su punto de vista y bajo su experticia, perfeccionar esta ley de inteligencia? ¿Qué puntos deberían modificarse? Ciertos puntos que deberían modificarse es que no solamente exista un control por parte del contralor o de una parte de la asamblea, sino que exista paralelamente una especie de fiscalización, de control de participación ciudadana. Yo creería que bajo el atisbo del secreto, porque estamos jugando a ser espías, no se puede mantener que no exista un control respecto a qué se considera amenaza y qué no. Ese sería el punto más álgido de esta ley, porque en cualquier momento el director de esta institución podría poner como amenaza a una persona y no va a haber una entidad de control que pueda decir, ¿sabes qué? No, hasta aquí. Y lo peor de todo esto es que la persona que está siendo objeto de este control, de esta clasificación de amenaza, no lo va a saber porque va a ser secreto o secretísimo. Entonces, esta persona va a enterarse después de 10, 15 años que ha sido sujeto de este control por parte de esta institución. Esa parte es la más sensible. La verdad es que ha sido bastante interesante conocer otros detalles de la ley de inteligencia con otros aspectos que no se han abordado normalmente en los espacios, pero gracias a este pronunciamiento de prensa de la Sociedad Interamericana de Prensa, hace algunos días pues también se pudo sacar a relucir esta preocupación que la estuvimos aquí abordando con el abogado Andrés Reyes, entre otras cuestiones respecto a los riesgos que trae esta ley. Le queremos agradecer por haber sido transparente, por habernos acompañado en Voces y Opiniones aquí en la 96.9 FM. Muchas gracias. Muchas gracias, Diana y Francia. Gracias, que tenga un muy buen día, inicio de semana, un buen lunes. Son las 8:29. Hemos llegado al final de Voces y Opiniones con este tema para ir reflexionando, analizando y viendo pues de qué manera se puede ir preparándose, ¿no? Como decía el abogado, ciudadanos de a pie que tampoco tienen ninguna malicia o maldad, también deben de una u otra manera tener cierta precaución en el momento de sus comunicaciones. Así es, Diana. La verdad es que creo que estos espacios como el nuestro, como su programa favorito, Voces y Opiniones, son más importantes que nunca porque precisamente ponen al debate este tipo de iniciativas legislativas y leyes que podrían afectar o no ciertos derechos y en todo caso para conocimiento de toda nuestra audiencia. Agradecemos muchísimo la sintonía por la 96.9 y por la transmisión de YouTube y Facebook. Y antes una recomendación: elegancia que se nota, distinción que se siente, Cavalieri viste al verdadero caballero. ¿Deseas vestirte con distinción y marcar una diferencia en la forma en que te presentes ante los demás? Entonces debes ir a Cavalieri, el mejor lugar para vestir, acorde a la ocasión con elegancia y distinción. Visítanos en nuestros locales ubicados en San Borondón Plaza y en la Ciudadela Kennedy, Avenida Miguel H. Alcíbar. Trajes, corbatas, accesorios y una amplia variedad de texturas esperan por ti. Déjate asesorar simplemente por los mejores. Cavalieri, donde nace el arte de vestir bien. Así que ya sabe, tiene que ir a Cavalieri si usted prefiere distinguirse de los demás. Y por acá también me acaba de llegar un saludito para Jimmy Uruchima, conectado también a través de las señales de las redes sociales de la 96.9. Saluditos para Jimmy, esperamos que tengas un muy buen inicio de semana. Gracias por estar en sintonía de Voces y Opiniones. Bueno, y con esa recomendación y con ese saludito nos despedimos del programa y nos vemos mañana a las 7:30 de la mañana en Voces y Opiniones. Hasta mañana.